Estimados y estimadas telespectadores, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada del programa, de nivel internacional, estamos conversando con académicos de distintas universidades de distintos lugares del mundo que forman parte de la red de colaboración internacional de académicos de la Universidad de Talca. Todas las personas queremos ser felices. ¿En qué puede aportar la psicología social? Para conocer más sobre esto y otros importantes temas, vamos a conversar con el doctor Darío Páez, de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco en España. Acompáñenos a Más Conocimiento. Es un agrado estar con ustedes y especialmente presentar al doctor Darío Páez Rovira, psicólogo social chileno, que se doctoró en septiembre de 1983 en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y desde ese momento hasta ahora no ha detenido una muy fructífera labor académica como profesor de la Universidad del País Vasco. En su desempeño como investigador, Darío cuenta con más de 160 publicaciones científicas, numerosos libros, numerosísimas asistencias y exposiciones en congresos internacionales y en distintas comisiones de la psicología social o de estudios sociales en América Latina y Europa. Yo destacaría, más allá de su enorme productividad, que lo sitúa probablemente como el psicólogo social chileno más productivo, de las últimas décadas, de tal vez todo el tiempo de la psicología social que existe y se cultiva en Chile. Darío es un excelente ser humano que vincula a sus numerosos ex doctorantes, que constituye una red, ¿no es cierto?, sus ex doctorantes en psicología social chilenos y latinoamericanos, en trabajos conjuntos, alentándolos a unir sus esfuerzos en estudios, invitándolos hasta hoy a sumarse a sus proyectos, etc. De manera que contamos con un investigador de fuste que, además de sus atributos y competencias académicas, tiene la virtud de ser una excelente persona que tiene una gran disposición y generosidad a la colaboración y al cultivo de la amistad. Estimados telespectadores, ¿qué ocurre desde el punto de vista psicosociológico en las personas que participan en los movimientos sociales? La verdad es que personalmente no lo sé, pero sobre esto y sobre otros temas interesantes vamos a conversar con el doctor Darío Páez, profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología del País Vasco, España. El doctor Páez es chileno. En los años 70, mientras estudiaba en la Universidad de Chile, fue expulsado en los tiempos de dictadura militar. Luego estudió en la Universidad de Costa Rica y posteriormente en la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde obtuvo el grado de doctor en psicología. El doctor Páez es autor de más de 160 artículos del ámbito disciplinario en revistas de corriente principal. Además, es autor de casi 20 libros y sobre 40 capítulos de libros. Ha participado, por cierto, en varios proyectos de investigación. Una de sus líneas de investigación son las representaciones sociales. Doctor Páez, Darío, gracias por aceptar esta conversación con Campus TV en el programa Más Conocimiento. Muchas gracias a usted la oportunidad de conectar con ustedes y compartir información y dialogar sobre ella. Gracias. Darío, antes de hablar de tus investigaciones, me gustaría que nos pusiésemos en un contexto allí en el norte de España,
en el País Vasco, y que conversemos un poco sobre cantidad de habitantes, algunas costumbres, algunas atracciones de la región. Por favor. Sí, la comunidad autónoma del País Vasco tiene alrededor de 3 millones de habitantes, tiene 3 provincias, la más grande que es Vizcaya, que la capital es Bilbao, tiene 500.000, y luego tiene Álava, que la capital es Vitoria, que tiene menos de 200.000 habitantes, y Guipúzcoa, que la capital es San Sebastián, que es donde está el campus en el que yo trabajo y donde está psicología. Es una zona verde con muchas colinas, es una zona bonita, que tiene un miniclima, porque tiene unas montañas, digamos, que hacen que aquí siempre llueva más y no haga tanto calor que en el resto de España. Y de hecho, esta zona y la zona del País Vasco francés, Biarritz, eran zonas de veraneo en el siglo XIX-XX de la aristocracia, porque en esa época estaba muy mal visto estar moreno, que era de ser campesino. Entonces, como aquí el verano es cubierto la mitad del tiempo, la aristocracia venía aquí para no ennegrecerse tanto. Mira, eso es parte de la historia ahí, ¿ya? Sí. Oye, ¿y qué tal el idioma, el euskera? ¿Ya? El euskera es bastante complicado. La población ahí en el día a día lo usa, lo que son... No, habla euskera el 14%. Miré los datos más recientes, solo el 14% de la población lo habla, el resto habla castellano, y en la calle, pues, ahora hay mucho más presencia de la euskera que cuando yo recién llegué, en los años 80. Pero aún así el castellano sigue siendo predominante. Sin embargo, el euskera es preceptivo para trabajar en la administración, ser policía, trabajar en la universidad, por lo cual hay una política de discriminación positiva hacia él. Y luego, además, los cursos de primaria y secundaria en castellano se han cerrado prácticamente. O sea, aunque los padres hablen castellano, los chicos tienen que estudiar en euskera. Entonces hay una política, digamos, de refuerzo del euskera. Un poco el equivalente en Cataluña por lo del catalán, que también tienen que estudiar en catalán, ¿no? Claro, pero hay una diferencia muy grande, que el catalán es una lengua romance, y el catalán es como el italiano, como el francés, quiero decir, o el portugués, que en 6, 10, 12 meses, un tipo que no es muy limitado, aunque tenga muy mal oído, se la arregla. El euskera no tiene ninguna raíz latina, entonces es mucho más difícil de aprender. Ya. Mira. Oye, y bueno, después de este sobrevuelo ya nos ubicaste por ahí en el norte de España, que como ya nos dijiste, no es una zona plana, como es un poco más hacia el centro de la península. Hablemos un poquito sobre la universidad del País Vasco. ¿De cuántos años estamos hablando de antigüedad? 40 años. Se fundó en febrero de 1980. Ya. Comparado con otras universidades de España más longevas. Es más reciente. No, es más reciente, claro. La Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la de Salamanca, obviamente, que es histórica, la Autónoma de Barcelona son más... La misma de Barcelona también tiene sus años, sí. Claro. Ahora, estuve viendo por allí que es la Universidad del País Vasco, en algún momento se fusionaron, no sé, institutos, otras universidades más pequeñas y formaron esta Universidad del País Vasco. ¿Es así? Efectivamente, se fusionó ingeniería y una serie de otras escuelas universitarias que estaban en paralelo, se fusionaron para hacer la universidad. Y de ahí en adelante, pues se ha desarrollado una universidad, que es una universidad única para las 3 provincias, que tiene un campus en cada provincia, y que en general, si bien hay una cierta especialización, por ejemplo, psicología, filosofía, antropología, solamente se da en San Sebastián y Guipúzcoa, filología, lengua castellana se da en Vitoria, otras que son importantes como derecho, ingeniería, medicina, enfermería, economía, se dan en diferentes campos. En diferentes campos. Entonces, tiene 3 campus y tiene alrededor de 28 facultades. O sea, uno podría decir que es una universidad compleja, que tiene básicamente todos los ámbitos de las distintas disciplinas. Sí, porque tiene desde, qué sé yo, física nuclear, nanotecnología, hasta antropología. Sí, efectivamente. Es una universidad pública, financiada por el gobierno vasco. La matrícula anual vale 1.200 euros, que son como 1.400, 1.350 dólares, la del año para psicología, y la de los másteres y los doctorados son un poquito más caros, 1.300, 1.600 euros al año. O sea, ponle 1.450, 2.000 dólares. Ya. Las matrículas aquí son más caras que en Bélgica y Alemania,
y en Dinamarca que no valen nada, pero son mucho más baratas que en Inglaterra, que son muy caras. Ya, ya. Oye, y la universidad como un todo, ¿de cuántos alumnos aproximadamente estamos hablando? Sí, no, lo miré ya y son 40.000 alumnos aproximadamente, de los cuales 15% son de posgrado, o sea, de máster y doctorado. Y cada año entran 8.000 más. Eso, la tasa de renovación son 8.000 por año, son 40.000, y un 15% son de posgrado. Que hay dos posgrados. Hay un posgrado en un máster de investigación conducente al doctorado, que es más como de tipo académico, y luego hay 111 másteres profesionales. Se supone que hacen una formación para trabajo. Ok, sí, perfecto. Oye, y Darío, a tu juicio, como un académico ya de sus años, ¿qué importancia, y creo que en parte esto puede haber ido evolucionando, qué importancia tiene a tu juicio la internacionalización, es decir, formar redes de trabajo entre académicos de distintas universidades que están en distintos países? Hombre, eso es fundamental, porque además en la actualidad muchos de los estudios hay 3 elementos de superación de la investigación clásica. El primero es el énfasis de lo transcultural, que la gente hacía un estudio en Estados Unidos y decía, bueno, esto es genérico para la humanidad. Obviamente no lo era. Entonces ahora muchos de los estudios, por ejemplo, intentan aplicar una escala de identidad social en 40 países. Eso quiere decir que tienes un artículo firmado por mínimo 40 personas y que hay un montón de gente colaborando. Entonces yo creo que con el tema transcultural es muy importante. Lo segundo es porque las investigaciones son más complejas en la actualidad. Entonces es muy raro que tengamos una investigación con solo 1 o 2 personas. O sea, fíjate, ahora estoy revisando un artículo en nuestro grupo. Entonces, claro, ¿quién recogió datos? Pues Doris, en Chile, gente de la de Valparaíso, gente de la Católica de Perú, gente de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Buenos Aires, ¿sabes? Entonces, claro, tienes de la Católica del Perú, si lo reconoces, claro, una posibilidad de ponerlo en pie de página, esto gracias a los que nos recogieron, pero si lo pones como autores, que yo creo que es lo más razonable, diciendo que su trabajo fue colectar datos, pues tienes una gran cantidad de gente. Entonces, por eso es importante, ¿vale? Y lo último, yo creo que es muy importante tener una política de contacto horizontal. En general, se aplica mucho lo que se llama, aquí en broma decían el llanero solitario, que siempre tenía un indio por todos lados. ¿Cómo es eso? El principio del llanero solitario. O sea, por ejemplo, tú trabajas, me da lo mismo, o sea, química, o qué sé yo, psicología de la salud, ¿qué es lo que haces? Te cuelgas de un llanero solitario norteamericano, que tiene mucha reputación, y tú haces de tonto, o sea, de ayudante de idiota. Yeah. Claro, pero yo creo que eso es una forma limitada de colaboración. Es muy importante las colaboraciones horizontales ahora, sobre todo porque permite de cierta forma sobrepasar las limitaciones de publicación, porque el tema reputacional sigue siendo muy importante, no hay que engañarse. Y la revisión por pares es como la democracia, el sistema más malo de evaluación, salvo lo otro, ¿entiendes? Por lo cual no es perfecto para nada, la fiabilidad de acuerdo en los revisores es baja, hay mucho prejuicio. Entonces, un grupo horizontal grande te permite presentar una masa crítica de resultados más importante. Bien, interesante eso. Lo estoy anotando por aquí. Por ejemplo, una cosa que yo aprendí, que lamentablemente se echó a perder. Yo no conocía el sistema universitario brasileño, que era gigantesco y con muchos recursos. De hecho, gente podía ir allí, te pagaban una beca postdoc aunque no fueras de allí. O sea, era muy dinámico. Ahora con la crisis política y económica, se ha retraído mucho. Pero claro, yo decía, ¿por qué la gente no participa más? Me refiero a los chilenos, los argentinos, los peruanos, los ecuatorianos, ¿entiendes? Sería fundamental vincularse con ellos. Y eso era una limitación importante que había. Ya, mira. Y en el caso a propósito de vinculación, en el caso de la Universidad de Talca, ¿cuál es la vinculación que tú tienes con Chile y particularmente con la Universidad de Talca? Sí, mira, con la Universidad de Talca, la primera vinculación que tuve, fue con Emilio. Este es el Manual Chileno, Argentino, Español de Psicología Social. Ya. Y aquí Emilio tiene un capítulo sobre temas de... Cuando dice Emilio, te refieres al doctor Emilio Moyano. Emilio Moyano, perdón, al doctor Moyano, sí, claro. Siento la familiaridad, pero claro, es el doctor Moyano. Entonces el doctor Moyano tiene aquí Te nota en el lenguaje que eres amigo de él. Claro. Entonces el doctor Moyano tiene aquí un capítulo sobre temas de seguridad vial, que era lo que él trabajaba en la época. Este es un libro muy interesante,
porque lo hicimos el año 2000 y es casi una metáfora de lo que es la situación allí. Porque el año 2000 ocurrieron dos cosas. La persona que editaba en Chile, que era Domingo Azul, de la Diego Portales, lo echaron de la Diego Portales y llegó el Corralito. Entonces, cuando fue Domingo a Buenos Aires para ver cómo estaba el libro, lo cuento porque me parece muy físico. Llegó y la editorial es una editorial importante, es Prentice Hall, es una editorial internacional y esta era digamos, la sede argentina. Cuando llegó encontró la puerta cerrada con un candado y 3 tipos que eran acreedores golpeando la puerta. Entonces, ¿sabes? Fue una buena iniciativa, pero claro que por el tema institucional y económico, pues no avanzó. Pero esa fue la primera vinculación que tuve. Y luego, a partir del año 2010, que fui a trabajar a la Católica de Perú por 4 veces, luego desde 2010 en antes siempre he pasado por la Universidad de Talca en el programa de doctorado. De hecho, doy regularmente cursos allí. Emilio viene y da seminarios cuando él viene aquí, también en nuestro grupo de investigación. Y hay gente que hace el doctorado allí que ha venido aquí a hacer una estancia, aunque a la chica que vino le tocó el COVID, tuvo que volverse antes de tiempo. Y tenemos un intercambio regular, o sea, con el doctor Moyano y con el doctor Palomo y con la doctora Méndez, tenemos capítulos de libros y artículos publicados. O sea, hay una relación muy importante. También... Cuando dices doctor Palomo me parece familiar, pero te refieres a Gonzalo, ¿verdad? Claro, me refiero a Gonzalo, claro. Okay. Porque el capítulo del libro que es sobre bienestar en los docentes, lo hizo con Doris y con Doris Méndez, un chico Silva, y también colaboramos 2 personas de la Universidad del País Vasco. Ya, ¿vale? Qué bien. Entonces, el contacto con el programa de doctorado. Luego, generalmente, Emilio Moyano me ponía como consultor, colaborador en su Fondesit cada vez que ganaba uno. Entonces, yo iba regularmente entre 1 semana, 2 semanas, y trabajaba en Talca. Y como te digo, sacamos, cuando estuvo el 2014 en la Católica de Valparaíso, sacamos 2 libros sobre investigación del tema de la felicidad y el bienestar. Yeah. Entonces, este libro, en este está el capítulo, este es sobre emprendimiento y bienestar, que es Ismael Gallardo, que es profesor vuestro, Natalia Cancino y Miguel Bernabé, que no lo ubico tanto, no sé si siguen siendo, están vinculados ustedes, y está Doris Méndez, Nicolás Silva, Gonzalo Palomo Vélez, Efectos Psicosociales y Bienestar en una muestra trabajadora en la región centro-sur de Chile. Y aquí Emilio tiene un ensayo, este es el segundo libro, y un ensayo sobre malestar, sobre la felicidad y el malestar en la sociedad actual. Y lo que hicimos fue en la Universidad de Concepción presentar el libro. Y ahí participó gente de la Universidad de Talca, en particular Emilio, pero otras personas también. Entonces hay un contacto regular. Bien. Y yo cada vez que voy, como digo, voy al programa de doctorado, también voy al programa de doctorado de la UDEC, de la Universidad de Concepción, en la medida que se pueda. Y entonces el contacto regular. Del año 2010 voy regularmente a Chile, Perú y Argentina, y a la Universidad de Talca también. Y espero seguir haciéndolo, ¿vale? Ahora en las condiciones del COVID, claro, no sabemos, estamos esperando la vacuna en el fondo, pero claro. Ya veo. Efectivamente, durante este año ese tema ha sido, las movilizaciones, los movimientos han sido limitados por razones lógicas. Sí. Ahora, en la Universidad de Concepción y en la Andrés Bello de Santiago me he comprometido a dar 2 cursos virtuales. Ya. Y yo creo que es una cosa que hay que hacerlo, sí, que no es tan gratificante. A mí me parece mucho mejor ir a Talca, ir a las viejas cochinas y socializar con la gente que dar un curso virtual, ¿entiendes? O lo mismo en Concepción o donde sea. Pero claro, sí, es mejor hacerlo y mantener el contacto que no hacerlo. Así es, así es. Darío, vamos a hacer una breve pausa y le pedimos a nuestros telespectadores que no nos abandonen, que nos esperen porque solamente serán un par de minutos. Estimados telespectadores, estamos conversando con el profesor Darío Páez de la Facultad de Psicología del País Vasco en España. Y vamos a conversar en este segundo bloque sobre sus investigaciones. Darío, existen varias ramas de la psicología, por ejemplo, clínica, educacional, familiar, laboral, forense y psicología social, que es tu ámbito de acción. ¿Qué en términos generales, qué estudia la psicología social? La definición clásica es la psicología social estudia la influencia de la presencia real o simbólica, imaginada de otros
u otros sobre la conducta social. Esa es la aproximación clásica, en el fondo, cómo un entorno social influencia cómo actúas. Entonces, por ejemplo, cómo funciona tu rendimiento cuando estás en un grupo, ¿no? O cómo funciona cuando te comparas con otras personas, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero esa es la aproximación estándar, mainstream, más de metodología, de filosofía de la ciencia individualista norteamericana. Al menos donde yo me sitúo más es lo que se llama la perspectiva de la articulación, que es hay un teórico europeo que está jubilado ya, Willem Daas, que dice en el fondo que la psicología social lo que busca es ver cómo elementos macro, como la cultura nacional, a través de elementos meso, como la cultura de la organización, o sea, la cultura chilena, la cultura de la Universidad de Talca, a través de procesos micros, el apoyo social, el nivel de estrés, el tipo de rituales y de encuentros y ceremonias que se hacen, se interrelacionan de forma dinámica con las conductas, las creencias y la emoción individual. Entonces, yo me aproximo más a eso. Y además también yo creo que insistiría en la importancia de las diferencias culturales, no dar por sentado que todo es igual. Tampoco hay que sobredimensionarla. Uno de los resultados importantes de las comparaciones transculturales es que el tamaño del efecto no es muy alto. O sea, hay diferencias menores entre las culturas, pero hay que tomarlas en cuenta. Y el último elemento es que al menos la psicología social que yo practico, trabajo mucho con indicadores agregados y con tentativas de mediciones agregadas o sociocéntricas. Por ejemplo, no solamente es importante lo que yo siento individualmente ante la pandemia del COVID, también es importante el clima que yo veo en la calle, lo que tienen las otras personas y las normas que están dominando. Entonces, aunque yo esté ansioso, si veo que predomina un clima de solidaridad, que la gente está calmada y se ayuda, pues esto va a influenciar mi bienestar personal y mi conducta al margen de mi sentimiento y creencia individual. Entonces, este elemento, digamos, colectivo, es otro elemento que es importante para mí. Darío, en la psicología social, como en la mayor parte de las disciplinas, y en este caso en esta disciplina en particular, ¿ha evolucionado? ¿Los temas han cambiado en el tiempo? Particularmente, por ejemplo, ¿qué pasa en Europa? ¿Cómo ha evolucionado allí? ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Mira, en Europa lo que ha habido más bien es por decirlo así, una involución. Porque en los años 70-80 había mayor diversidad cultural científica, había presencia importante de los italianos, los franceses, relativamente la gente de Europa del Sur. En cambio ahora la Asociación Europea es mucho más holandesa, germánica, escandinava y anglo. La cantidad de gente que está afiliada es la misma que hace 10-15 años atrás y ha aumentado el peso digamos, de gente del norte de Europa. Y lo que están haciendo es una psicología social muy vinculada a la primera definición que te dije, que es la influencia, el efecto de la influencia del otro real imaginado en la conducta, en una perspectiva muy individualista. Y claro, están digamos, vinculados a dos temas que están muy de moda. Uno es la perspectiva evolutiva, que es intentar especulativamente ver cómo módulos que vienen del pasado de la especie están actuando ahora, que es una explicación muy especulativa, aunque está de moda hacerla. Y lo segundo, claro, hay un sector importante que está, ¿cómo se llama?, abducido por el tema de las neurociencias, y creen que acostando a la gente en una cama o sentado en una silla y poniéndole unos electrodos en la cabeza, van a lograr descubrir la verdad. Que la gente, porque aquí la idea básica, y que es un error, es que es verdad que la gente da respuestas socialmente deseables, es verdad que la gente cambia de opinión, hoy día yo puedo ser machista, mañana puedo ser feminista, es verdad también que la gente dio una imagen rosada de sí mismo, lo que se llama la ilusión positivista, pero todo eso es como una constante. Entonces, los datos de autoinforme, que tienen ahora muy mala prensa, no son datos que no tengan relevancia. Por ejemplo, la carrera laboral en psicología organizacional está fuertemente predecida por los 5 grandes, que es un instrumento de autoinforme, o por la capacidad cognitiva general, que es la versión políticamente correcta actual del coeficiente intelectual, que son dos cosas de papel y lápiz. Y por último, se sabe que hay un montón de indicadores blandos, es una paradoja, dice, la fuerza de los indicadores blandos. Por ejemplo, hay una pregunta que es sumamente sencilla, si tú le dices, Juan, pero esto es una tontera, como dirían allí, que se pregunta, ¿cómo evalúa usted su salud? De 1 muy mal a 5 muy bien. Pues esa pregunta, que es una cosa ultralimitada, pues predice la morbilidad, la mortalidad, el consumo médico, controlando los factores de riesgo. Entonces, hay un montón lo mismo ocurre con indicadores de bienestar o felicidad. Entonces, hay un montón de indicadores blandos que tienen un papel. Ahora, yo no niego que sea importante el tema de la neurociencia, pero yo creo que hay que exigirle mucho más.
que los tipos tienen que demostrar que hay un consenso, que dicen, bueno, esta es la zona del dolor, lo es, y que hay una asociación sistemática entre una cosa y otra. Por ejemplo, hay un resultado muy bonito, que es romántico, si querés, por eso que impacta, que es que a la gente que la rechazan en juegos de laboratorio, se le activa la zona del dolor. Está bien, es bonito, o sea, es como que el rechazo social te duele. ¿Me entiendes? Es como una metáfora también interesante. Claro, hay dos problemas, que los metaanálisis no demuestran tan claramente que eso ocurre siempre, que ocurra 2 veces, no importa que ocurra 40, 50 veces, y segundo, no está claro que sea la zona del dolor. Hay gente que dice que esa no es la zona del dolor, que es la zona de la, digamos, orientada a la interacción con el entorno. Entonces, ¿entiendes? Yo creo que se cae fácilmente en una fetichización, como diría un tipo que ya no está para nada de moda, que era Lenin, materialismo vulgar, y la gente, ¿sabes?, tiene una fetichización de esto. Ya. Eso es mi opinión, porque ellos se defienden muy bien, y de hecho, si tú quieres hacer una formación, yo lo vi en Chile, por ejemplo, alguien daba una formación de liderazgo, y la formación de liderazgo clásica, que se basa en psicología social y organizacional, y le puso neuroliderazgo, porque el compañero que lo da es un tipo que hace psicofisiología y que lidera esas cosas. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que da? Lo de siempre, pero le pongo neuro y viene mucha más gente inscribirse. Vende más. Claro. Doctor Páez, en los temas de psicología social, tú ya llevas muchos años por allí en Europa, en América Latina, pero mantienes lazo con América Latina. Sí. ¿Qué se estudia en América Latina? ¿Se estudian más o menos los mismos temas a propósito de este país, de este mundo globalizado, o hay ciertas particularidades? Hay como una segmentación. Hay una parte importante de la academia latinoamericana que estudia los mismos temas que se hacen en Estados Unidos y en Europa, y particularmente en Europa del Norte, pero en América Latina hay un peso muy importante de una tradición más filosófica, más discursiva, más construccionista, de investigación más cualitativa, y una perspectiva más filosófica, te diría. Por ilustrarte, hace ya como unos 15 años, un colega de universidades públicas importantes, no digo ni el país ni el colega, obviamente, porque hay que ser discreto, me dice, mira, este es mi programa de psicología social. Yo le digo, oye, joder, pero esto no es un programa de psicología social, este es un programa sobre las grandes polémicas de filosofía de la ciencia del siglo XX. ¿Entiendes? El tipo empezaba de tan arriba, con buena intención, y claro, que lo que estaba dando era una cosa, sí, interesante, pero no era lo que, digamos, no era psicología social propiamente tal. Entonces yo creo que esa aproximación es un tema como específico de América Latina. Por otro lado, también hay un peso importante, hay una mayor relevancia de los problemas sociales y de la psicología aplicada y la psicología comunitaria. Y es un poco contradictorio con lo anterior, porque estos métodos cualitativos son bastante poco, digamos, útiles para plantear intervenciones. No digo que no se puedan evaluar intervenciones con métodos cualitativos, que se pueden plantear mejoras, pero en general el método cualitativo no te ayuda tanto para evaluar y mejorar la intervención. Entonces hay como una tensión. Yeah. Y el otro elemento que yo creo que podría decir que se ha planteado también, creo que tiene un más peso el tema de la identidad étnica, la diversidad cultural. Tiene más peso que en Europa, que eran países más homogéneos. Ahora, por ejemplo, en el País Vasco, el 10% de la población es nacida fuera de España y el 60% es hijo o nieto de gente nacida fuera del País Vasco. O sea, estamos, aunque se percibe como una homogeneidad, estamos ante una sociedad bastante diversificada. Ya. Y más o menos lo mismo, si compara España con otros países europeos, de alguna manera me lo planteaba en alguna respuesta anterior, pero ¿quieres profundizar eso en diferencia a España con el resto de Europa? Yo creo que los que tienen un peso cultural, una tradición propia, tienen teorías propias como una teoría de la disonancia cognitiva muy conductual, o tienen la teoría de las representaciones sociales, han desarrollado métodos específicos sofisticados de análisis de datos, como análisis factorial de correspondencia, o los análisis lexicales automáticos son los franceses. España, Portugal, Italia, pues no tienen una tradición propia, digamos, que destacar. Los franceses sí. Y ahí, digamos, hay que valorar, aunque los franceses son bastante pagados de sí mismos, pero, por ejemplo, el programa ALCESTE es muy interesante, porque ¿qué es lo que hacen? Te coge las entrevistas abiertas, te hace un análisis lexical ciego, y te saca estructuras de significado. O sea, por ejemplo, la gente dice, ¿usted qué toma? Y te dice Coca-Cola, ron, ginebra tónica. Dice, hay dos conjuntos lexicales, pero tú no lo has inventado, lo encuentras allí. Luego, y ese programa logra cruzar eso con ser hombre o mujer, estar de acuerdo con una cosa o con otra. Entonces, ese programa está muy bien, porque
son programas inductivos de lo cualitativo y permiten hacer un contraste de hipótesis con datos cuantitativos. Y yo creo que es un avance muy importante. A mí, a ver, yo tengo una cierta cercanía a la psicología porque obviamente tengo un hijo que se dedicó a la psicología social, es muy joven, por cierto, pero también antes conocí a Emilio, que se dedica a la psicología social, y algo que, voy a decirlo a mí, no, me ha ido sorprendiendo, es la cantidad de estadísticas que usan los psicólogos sociales, software específicos, etcétera. Yo más me imaginaba más cualitativo, pero tienen que cuantificar mucho, tienen que cuantificar mucho para sacar resultados. En una tradición sí, en la tradición más de psicosociología francesa cualitativa, o la gente de la tradición de Pichon Rivière, que es psicología de grupo en Argentina, o la psicología constructivista, no. Ahí lo que te hacen son entrevistas, biografías, focus group, y ahí tratan de inferir. Por ejemplo, en la Católica de Chile, que es una de las universidades, digamos, que la gente percibe como importante, coexiste de forma totalmente esquizofrénica un grupo que hace psicología cualitativa con un grupo que hace psicología cuantitativa. Pero claro, no hay, ¿cómo sabes? No hay conexión, debería haberla. No se miran en los pasillos. Hombre, se hizo un seminario sobre derechos humanos el año 2015, algo así, ¿no? Que lo hizo Marcela Cornejo, que estudió en Lovaina, que es donde yo estudié, y ahí vino gente de la parte, digamos, de psicología social cuantitativa. Pero yo creo que es más la excepción que la regla. Oye, Darío, y desde el punto de vista de la psicología o mentalidad de los pueblos, ¿existen diferencias entre lo hispano, entre la población hispana y la población latina? Mira, yo te diría que la primera diferencia importante es la estabilidad institucional y que el mercado laboral aquí es más rígido, pero es más protegido, aunque se ha precarizado mucho. Entonces, digamos, ese elemento de que cuesta más encontrar trabajo, pero cuando lo encuentra está más protegido, da una diferencia importante con respecto a la incertidumbre. Luego, lo segundo es que tiene que ver con lo anterior, la estabilidad institucional aquí es más frecuente. O sea, eso de que, por ejemplo, te echen a todo un cuerpo de profesores de una universidad, aunque sea privada, aquí no digo que no exista, pero es menos frecuente, ¿sabes? La estabilidad institucional es mayor. Y hablo en general, también hablo de los cuerpos de funcionarios del Estado, ¿entiendes? Entonces, eso te da como una estabilidad mayor. Del punto de vista que no deja de ser secundario, aunque no sea tan cultural. Luego, cuando se comparan las puntuaciones en valores, hay un estudio clásico ya antiguo que dejo a ustedes, América Latina parece más centrada en el grupo, más colectivista y más jerárquica que España. Hay un estudio más reciente que se llama Globe, que entrevistó a ejecutivos de empresas, entre ellos como de 6 países de América Latina. Chile no estaba, no sé por qué. Y cuando tú comparas las puntuaciones de los países, son muy parecidas a las de los españoles, salvo que allí enfatizan un poco más lo que se llama el colectivismo endogrupal. O sea, que yo me centro mucho en ayudar a los míos. Yeah. Pero las diferencias son de grado. Yo diría que la gran diferencia está en el elemento de estabilidad institucional. Y el último elemento yo creo que es importante, que aunque ahora está cambiando aquí por el tema de la inmigración africana, subsahariana y latina, es que el tema, digamos, el fenotipo clase-raza no tiene la importancia que tiene ahí, ¿no? Acabo de leer un estudio sobre México, en el cual salía que los chicos que a igualdad de diploma, los que eran blancos y tenían más capital social, entraban en el trabajo y los otros no. Aquí no digo que no ocurra, porque obviamente si tú eres hijo del banquero en jefe, va a entrar más fácilmente, no hay que engañarse. Pero te diría, aquí es menos grosero, ¿entiendes? Y la gente no lo percibe como un problema. Y yo creo que en América Latina eso sí que es un problema, bueno, que mucha gente ni lo ve, ¿eh? Hay gente que vive en su burbuja y no lo ve. Pero cuando tú vas de fuera, te das cuenta que hay una correlación fenotipo, raza, clase muy importante. Ya. Doctor Páez, un poco por la historia que te ocurrió allí en la Universidad de Chile en los 70, y después porque estuviste en otros países y mantienes relaciones con latinoamericanos, tú has estado participando en estudios que tienen que ver con las comisiones de reconciliación, las comisiones de verdad, ¿ya? Y eso ha ocurrido en varios países latinoamericanos, incluyendo Chile, ¿ya? En los cuales se estudiaba los derechos humanos, qué atropellos habían ocurrido en los derechos humanos. En términos generales, ¿qué se encontró? ¿Cuáles son los aportes de esas comisiones?
Sí. El primer elemento que se encontró, que hay una cantidad importante de la gente que se identificaba como afectada. No afectada directamente, como afectada indirectamente. Hay que decir también que el estudio se hizo primero en Guatemala, luego en Chile y Perú, luego en Argentina y Uruguay, luego en Paraguay, Ecuador, Brasil, y ahora se está haciendo en Colombia, por la Comisión de Esclarecimiento de Colombia, que está funcionando mal, no por la comisión, por el contexto, ¿vale? Entonces, que además es muy interesante porque eso se basó en una red internacional donde había gente de la Católica de Perú, gente de la Católica del norte de Chile. El compañero que está ahora con ustedes, José Manuel Cárdenas, este profesor de Psicología Social, uno de los que jugó un papel central en impulsar el estudio de la Comisión chilena. ¿Y qué es lo que se encontró? Primero, que la gente que está de acuerdo, que en general la opinión sobre las comisiones eran positivas, y que la gente que está de acuerdo con que la comisión ayudó a descubrir la verdad, digamos, a dar información, a generar un relato inclusivo de lo ocurrido, aunque la gente no lo idealiza, la gente que está más de acuerdo con eso tiene al mismo tiempo, percibe que hay menos enojo y que hay más solidaridad en el clima social, percibe menos desconfianza en la institución, porque ya sabes que en el mundo y en América Latina la gente desconfía de las instituciones. Bueno, pues la gente que dice la comisión lo hizo bien, desconfía menos, no es que confíe fuertemente, pero desconfía menos, y también percibe, digamos, mayor confianza entre los grupos. Entonces, el efecto es positivo. El efecto de un R más o menos R20, que R20 parece poco, pero ese es el tamaño del efecto medio en psicología social, psicología organizacional. Y viene a decir que la gente que opina que la comisión lo hizo bien... Perdona que te interrumpa, Darío, pero tú mencionaste ahí un concepto que seguro que un cierto porcentaje de los televidentes no lo van a entender. ¿Por qué mencionaste esto de R20? Claro, porque lo que es importante no es solamente ver si una cosa va con la otra, sino que qué fuerza tiene la asociación. Pero generalmente esto se establece como la diferencia, por ejemplo, de mortalidad en los que tienen alto integración social con los que tienen bajo. Es otro ratio de unos 50, es decir, que la gente que tiene alta integración tiene un 50% menos de probabilidades de morir, mostrando que la integración social protege de la mortalidad, o es una correlación o una diferencia de media. Yo trabajo mucho con la diferencia de media porque es más flexible. De que autoriza a la gente, hay una relación de R10. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que es el tamaño del efecto normal. Mucha gente, en particular colegas de metodología, dicen, no, tiene que ser de 0.50, claro, pero eso es como el 3% de lo que uno encuentra, eso es un milagro, ¿entiendes? Y R20, ¿qué quiere decir? Hay un concepto que es el efecto binomial desplegado, que es muy útil. ¿Qué quiere decir una R20? Pues si tú dices que, por ejemplo, ver cuán positiva está la situación, la gente que está de acuerdo con la comisión, el 60% la ve por encima de la media, y la gente que no está de acuerdo, el 40%. O sea, es más 10, menos 10, que da el R20. Entonces, ese es un tamaño de efecto que es razonable y que lo encontramos en todas partes. Ya. El segundo elemento importante es que en gran medida esta asociación depende de la fortaleza institucional. Si las instituciones no están funcionando bien, la relación se debilita. La tercera, que es que la gente en general rechaza la posibilidad del perdón, aún gente de derecha y aún gente que no ha sido afectada por la represión. La pregunta era, ¿usted cree que las víctimas pueden perdonar a los que le hicieron mal? No. La mayor parte de la gente dice que no. En América Latina, no es así en África, donde la gente está de acuerdo, hay una diferencia cultural en este caso. Y en el país donde hay un poquito más de acuerdo, no es mayoritario, pero hay bastante más de acuerdo, es en Perú. Aparentemente la explicación es que esto depende de la gravedad del trauma. Si el trauma es muy extenso y hay mucha gente involucrada, pues bueno, tú te das cuenta que para poder sencillamente sobrevivir, tienes que perdonar. Entonces la reconciliación, más que perdón y abrazarse fuertemente, es más bien coexistencia pacífica. Esa es otra conclusión importante. Y la última, que es que la participación, la gente que da testimonio, la gente participa en los juicios, la gente participa en los rituales, pues hay en efecto ambivalente. Por una parte se sienten más empoderados, con más poder, con más capacidad de dar su opinión, pero generalmente aumentan los síntomas de estrés postraumático, los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión. O sea, tiene un coste afectivo. Al mismo tiempo, en general, tanto en América Latina como en África, se ha encontrado que la gente que participa en esto, si bien tiene este coste afectivo, también amplía las redes sociales, tiene una visión menos estereotipada de los otros, tiende más a colaborar con el bien común. O sea, estas actividades tienen un efecto positivo en la cohesión social, aunque tengan un coste para las personas afectadas directamente. Por lo cual es muy importante trabajar con eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en lugares como Perú,
Bueno, y en Chile estuvo el programa Price, que todo un programa de apoyo, que con las limitaciones que tiene, porque yo creo, y en Argentina también, son programas que jugaron un papel importante. Claro que sí. Gracias, Darío. Estamos conversando con el profesor Darío Páez, de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, España. Darío, te voy a cambiar de tema, ¿ya? Metámonos por unos minutos a la pandemia, de aspectos psicológicos en la pandemia, ¿ya? ¿Qué se está investigando sobre bienestar asociado a pandemia en las personas, por ejemplo? Bueno, hay una cantidad importante de estudios que están viendo los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión, los síntomas de malestar, y que encuentran que hay un cierto aumento. No. Pero también al mismo tiempo, si tú te fijas en la gente que dice que no ha aumentado, que no se siente peor, igual que antes, o inclusive mejor, la mayor parte de la gente se mantiene relativamente bien. O sea, su bienestar, no para todos, pero para la mayor parte, y puede ser inclusive lo mismo. Tú puedes decir, bueno, yo creo que la vida tiene sentido, aunque estoy muy ansioso de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero hay por una parte un aumento de los síntomas, pero también un mantenimiento del bienestar psicológico y social general. Entonces hay una cierta resiliencia. Segundo, hay dos creencias compartidas. Una, por una parte, que la gente ha sido más o menos solidaria, que es relativamente compartida en diferentes países, pero también que la gente ha sido un poco irracional, egoísta. Ahora, por ejemplo, se está insistiendo mucho que los jóvenes son los que se juntan y no se cuidan, ¿eh? Hay una especie de transformación de la juventud basada en una minoría que hace eso, la transformación de la juventud en villano, pero se da como esta tensión también. Se cree que la gente irracional conoce el chiste, ¿no? Hay un chiste muy bueno que ponen a dos dinosaurios, está cayendo un meteorito, entonces un dinosaurio le dice al otro, cae un meteorito, vayamos corriendo a comprar papel higiénico. Pues te acuerdas que en los primeros días se agotó el papel higiénico en un montón de países del mundo. Así es. Un poco riéndose de la gente. Pero yo creo que eso, digamos, como te digo, hay una tensión en ambas. Otro elemento que es importante que se está estudiando es algo que se llama un desplazamiento autoritario o un desplazamiento solidario. ¿Qué quiere decir eso? Que la amenaza de la mortalidad en general hace que tú refuerces el acuerdo con tus creencias. Claro, si tú eres un tipo que quiere el orden, la seguridad, y crees que Chile es grande y va a ser aún más grande, Estados Unidos también, obviamente, son todos grandes y cada vez más grandes, pues claro, la amenaza te va a radicalizar eso y te va a hacer más defensivo, más xenófobo, más rechazante de lo distinto, más rechazante de lo extranjero. Pero si tú tienes, digamos, creencias más, digamos, de valores de universalismo, de benevolencia, crees que es importante el bienestar de todo el mundo, es muy probable, y es lo que hemos encontrado en algunos estudios, se va a reforzar tu acuerdo con la solidaridad. También está esa tensión. Y el último elemento importante que se está estudiando es cuáles son las consecuencias de la desaparición de los rituales, en el fondo. Pues los rituales cara a cara han sido reemplazados por rituales virtuales, aunque la gente, y una de las explicaciones por qué la gente se junta, porque se tiene que juntar, ¿no? Entonces, uno de los temas que nosotros hemos estudiado es que una forma de cómo se mantiene la cohesión social es en estos pequeños encuentros en los cuales tú formas parte de un grupo, compartes emociones, crees que estás cumpliendo con un deber moral, ¿verdad? Aunque sea, estoy junto con la familia y festejo el aniversario de la abuela, ¿entiendes? No tiene por qué ser una cosa muy sofisticada. Entonces, eso que es muy importante para el bienestar se ha perdido. Entonces, lo que se está haciendo, se está viendo qué ocurre con la desaparición, debilitamiento y qué efectos tienen digamos, las formas de encuentro y de afrontamiento colectivo virtual. Ya. Y es lo que el interrogante. Hay elementos que te dicen, la gente se cansa del Zoom, no es lo mismo, el Zoom tiene elementos negativos, estás viendo muchas pantallas, ves 40 tipos que te miran, ¿no? O es mejor eso que nada, ¿entiendes? Claro. Pero si lo ponemos, si hacemos un chiste clásico, entre sexting y nada, es mejor el sexting, está claro. Así es. Pero nadie va a decir que el sexting es sumamente satisfactorio, está claro. Siempre dentro del mismo ámbito de la pandemia, y dado que todavía estamos en la pandemia y va a existir una post-pandemia también, ¿qué recomendaciones harías tú a las personas que están, todavía hay, por lo menos en Chile, todavía hay comunas y ciudades, e incluso regiones, que están con confinamiento, están en cuarentena, por lo tanto no se pueden movilizar, no pueden salir de las casas, tienen que tener permisos especiales? ¿Qué recomendaciones le darías para cuidar el bienestar, el nivel de felicidad que no va a llegar a 100, pero que no baje a 10, digamos? Sí.
Primero que creo que hay que ser conscientes que hasta que no haya una vacuna, el tema del confinamiento va a ser cíclico. Cuando aumenten los rebrotes, aquí lo que está pasando en Europa, que bueno, si hicieron los confinamientos, bajó mucho el contagio, abrieron las reuniones, la gente salió y ahora han vuelto a subir en todas partes, desde Alemania, España, etc. Entonces, claro, nuevamente han tenido que confinar algunas zonas, algunos barrios. Entonces, primero hay que tener claro que el confinamiento va a ser una experiencia regular o cíclica. Segundo, yo creo que es muy importante asegurar, digamos, mantener un contacto social regular o virtual con las personas que son cercanas a nosotros. Yeah. También creo que es muy importante hacer actos altruistas, ayudar a la persona que en tu barrio, en tu conjunto de departamentos, no tiene cómo salir adelante, pues ayudarlo creo que es muy importante. Otro elemento importante es la estructuración. Pero claro, la estructuración no es tan sencilla porque la estructuración de uno solo es mucho más difícil de llevar que hacerla con reglas externas. De hecho, por eso que la gente se apoya en reglas externas para funcionar, digamos. Entonces, y lo otro que son dos cosas que yo creo que son más sociales, es fundamental el tema de asegurar la estabilidad de los ingresos para la gente que ha perdido el trabajo. Entonces, ahí, con los niveles que se puedan, todos los estados deberían asegurar los ingresos y también tomar en cuenta que en algunas circunstancias las reglas de higiene no se pueden aplicar. Por ejemplo, en muchos barrios de Lima, en Chile creo que no está, en Chile creo que hay hacinamiento, eso sí, pero hay agua potable y hay electricidad, pero en muchos barrios de Lima la gente tiene que comprar el agua. Entonces, el mero hecho de lavarse 4 veces las manos al día implica que si te lavas las manos no puedes beber, no tienes con qué cocinar. Entonces, hay un tema allí de afrontar esas situaciones de desigualdad que son muy importantes porque te van a afectar. En Alemania, por ejemplo, en el momento del confinamiento duro estaban bastante bien y controlados, pero claro, en la industria cárnica tenían trabajadores de Europa del Este trabajando hacinados y de repente se enfermaron todos y claro, estaba toda la carne contagiada. ¿Entiendes? Tú no puedes, lo que nos enseña esto es de que tú no puedes estar bien si la gente no está bien. O sea, tú puedes estar confinado en tu casa, pero si viene una persona de un barrio de fuera que vive en hacinamiento en malas condiciones, pues puede traer el contagio. Así es. Darío, estamos acercándonos hacia el final de la conversación, una interesante conversación, hemos pasado por varios temas. Me gustaría que de alguna manera entregaras, tú que eres un conocedor de la psicología social de Europa, de Latinoamérica, que algún mensaje un poco para dónde va, qué camino deberían sobre todo los más jóvenes que están partiendo la psicología social y también para los profesores, digamos, para decirle, mire, ¿saben qué? Sugiero o la cosa va por ahí en la psicología social en los tiempos futuros. Mira, yo creo que es muy importante ver no solamente la forma de afrontamiento a nivel interpersonal o ideático, sino que a nivel más general, los procesos más colectivos. También es muy importante trabajar con Big Data. El Big Data yo creo que es mucho más relevante para conductas colectivas que la neurociencia. Creo que el Big Data te permite ver el intercambio de Twitter, el intercambio con los comentarios de blog, ¿sabes? Que te da mucha información de cómo circulan las emociones y las opiniones de la gente en las redes sociales, claro, obviamente a la gente que tiene acceso a las redes. Entonces, lo segundo es el Big Data. Lo tercero que yo creo que es importante es aprender las formas de análisis sofisticados, gratuitas y abiertas, ¿no? Como los metaanálisis que tiene el JASP, que es gratuito, o los Excel que tiene la gente. Hay programas que son pagados, como el CMA, pero yo creo que el metaanálisis es una de las herramientas que te permite, digamos, avanzar en el conocimiento. Y además, para la gente que estamos en la periferia, por decirlo así, claro, la mayor parte de la síntesis de estudios le toman estudios en inglés, muy secundariamente en alemán, algunos, unos cuantos, pero muy pocos en francés, pero todas las lenguas romances están ausentes. Y cualquiera de nosotros en general es capaz, al menos en mi caso, yo leo portugués, francés, italiano, castellano y obviamente catalán, que es una mezcla de lo anterior. Entonces, hacer una integración de estudios de las lenguas romances te da una capacidad de aportar información grande. Y también tiene que ver con esta idea horizontal. No hay que intentar replicar lo que hacen en Harvard, sino intentar hacer una cosa horizontal propia. ¿Qué más te podría decir? Yo creo que la psicología social mainstream, con la idea de los secos y los heurísticos, tiene una idea que la gente es un poco tonta, que es incapaz de cruzar la calle sin que lo atropellen, ¿entiendes? La gente funciona con seco rápido, de forma rápida, no entiende los estadísticos, cuando en realidad lo que Kahneman y Tversky decían
eran que los estadísticos y los médicos razonaban mal. No era la masa, era la élite la que razonaba mal. Es un tema transversal. Y esta idea se transforma mucho en una legitimación de la intervención vertical y de control social muy fuerte. O sea, dice, bueno, como la gente es tonta y es irracional, pues hay que intervenir, nunca mejor dicho, manu militari. Entonces yo creo que ver cómo la gente logra afrontar exitosamente y buscar buenas prácticas, en ese sentido está muy bien. Yo hace poco leí una entrevista a una colega brasileña que contaba cómo en las favelas se habían organizado para revisar la gente que estaba revisar la gente cuando uno estaba con contagio, lo aislaban dentro de una casa en la favela y le iban llevando comida. Entonces ellos se organizaron para ser un poco como rastreadores y medidas de confinamiento. Entonces, obviamente no es perfecto, pero es mejor que nada. Y es, digamos, resaltar ese tipo de cosas es más importante que centrarte únicamente en lo que hace la institución, el Ministerio de Salud, la psicología, la salud institucional. Bien. Eso es un poco lo que se me ocurre. Bien. Doctor Darío Páez, quiero agradecerle a nombre de Campus TV, de nuestro programa Más Conocimiento, con el apellido internacional en esta 8ª temporada, el hecho que haya accedido a conversar con nosotros en esta interesante entrevista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y animo a los colegas, a la gente que está haciendo los cursos de doctorado, que nos vengan a visitar apenas se pueda. Digo, porque hacer venir virtualmente no tiene mucha gracia, pero bueno, cuando se levanten los viajes, encantado de que vuelvan a venir. Qué bueno, gracias, muy amable. Estimados telespectadores, con el doctor Darío Páez, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, España, hemos conversado sobre los aspectos psicosociológicos en las manifestaciones sociales, hemos hablado de cómo buscar la felicidad, el bienestar en la pandemia, entre otros temas. Con ustedes, por favor, primero le agradecemos que nos hayan acompañado en este capítulo y nos vemos en una próxima oportunidad en Más Conocimiento.